El contexto de este devocional es Génesis 7, 1 al 24. Finalmente había llegado el momento esperado. El arca estaba terminada y ahora Dios le ordenaba a Noé subir a ella para ponerse a salvo. Después el Señor le dijo a Noé: «Entra en el arca tú y toda tu casa, porque en esta generación he visto que tú eres justo delante de mí». Génesis 7:1. ¿Por qué Dios salvó a Noé? Porque él era un hombre justo. Pero, ¿por qué fue justo? Noé fue declarado justo por su fe en Dios. Todos somos pecadores, y nuestro pecado nos separa de Dios y nos condena al castigo del infierno. Sin embargo, cuando colocamos toda nuestra fe en Dios y nos acercamos a Él en humildad y arrepentimiento, nuestro pecado es limpiado. Dios cambia nuestro veredicto de culpable a inocente, y como Él nos declara justos, somos librados del castigo que merecemos porque Jesús ya fue castigado en nuestro lugar en la cruz. Y dejamos de ser enemigos de Dios y nos transformamos en sus amigos. Más aún, Él nos adopta como sus hijos. Noé creyó en Dios, y Dios mismo lo declaró justo y lo salvó del castigo que envió sobre toda la humanidad. Sin embargo, Noé no solo creyó en Dios, es decir, no solamente creyó en que Dios era real, sino que también le creyó a Dios. A pesar de que la noticia del diluvio era algo increíble y podía parecer absurdo, porque no había ninguna evidencia que indicara que algo así sucedería, y aunque la construcción de un arca era algo difícil y costoso, Noé creyó plenamente en que todo lo que Dios decía era verdad. Y eso lo llevó a obedecer cada una de sus palabras. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7. Todo el mundo tiene fe en algo. Y todo el tiempo las personas están ejercitando su fe. Por ejemplo, si el pronóstico dice que hoy va a llover, los que lo crean saldrán a la calle con paraguas. Si la maestra dice que el alumno que no complete las actividades será desaprobado, los alumnos que crean en lo que la maestra dice se esforzarán por cumplir con la tarea. Necesariamente, la confianza lleva a la obediencia. Por lo tanto, no podemos decir que le creemos a Dios si no obedecemos lo que Él nos dice. Por su misericordia, Dios le indicó a Noé qué debía hacer para ser salvo del diluvio que Él enviaría sobre la tierra. Noé obedeció y él y toda su familia fueron librados. Cuando todo estuvo listo, Dios invitó a Noé a entrar en el arca. El sentido correcto de las palabras de Dios a Noé no es «entra en el arca», sino «ven». La idea es que Dios estaría con Noé en el arca y que su invitación era entrar en el arca con él. Dios mismo estaba esperando para recibir a Noé y a su familia dentro de aquel gran barco que se convertiría en su lugar de refugio mientras el resto del mundo era juzgado y castigado por su maldad. Siempre, en medio del juicio de Dios, hay gracia y misericordia para aquellos que creen. El arca era la expresión visible de la gracia de Dios para Noé y su familia. Por la fe, ellos tenían que entrar en esa embarcación y permanecer allí todo el tiempo que Dios lo estableciera. Quedarse afuera era morir ahogados por el juicio de Dios. En medio de tanta muerte, aún habría vida. En medio de tanto dolor, aún habría esperanza. En medio de tanta maldad, aún habría santidad y justicia. Y en medio de tanto juicio, aún habría salvación. Eso es gracia. No mereces ser salvo, pero Dios viene a salvarte. No mereces ser perdonado, pero Dios escoge perdonarte. No mereces ser amado, pero Dios elige amarte para siempre. No mereces nada bueno, pero Dios te rodea de bendiciones todos los días. Eso es gracia. Esa es la gracia de Dios que no merecemos. Gracia que no podemos ganar, ni comprar, ni siquiera perder, porque no es nuestra, es de Dios, es por su gracia. No es por lo que somos o lo que hacemos, es por Él.
Es la gracia que Dios otorga a todo aquel que decide depositar su confianza en Él. Hoy, Dios también te invita a colocar tu fe en Él, obedecerle y ser salvo del castigo que mereces por tus pecados. Hoy, Dios te hace la misma invitación que hizo a Noé. Ven, cree en mí y entra en el arca de la salvación. ¿Aceptarás su invitación? Pues Dios tanto amó al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16.